Muy buenas, queridas víctimas del Imperio, aquí Husky y bienvenidos a un vídeo más en el canal. Lo primero de todo, ¿cómo están las máquinas? No, lo primero de todo, bueno, pues que ha habido poco vídeo últimamente, lo sé, soy consciente, no lo he podido evitar, porque más o menos mi dinámica es hacer unos 7 vídeos a la semana, ¿vale? En total de mis diferentes canales y tal. Y es verdad que desde que salió la colección de Final Fantasy de Magic, pues he estado bastante volcado con el canal de Magic. De hecho, la verdad es que está haciendo muy buenos números el canal de Magic estos meses. Y bueno, pues al final es el canal que me da de comer y creo que es comprensible que esté más volcado en ese canal estos días, sobre todo teniendo en cuenta que Star Wars estaba un poquito en el impasse, ¿no? De viene nueva colección, ahora mismo el meta que hay no sirve de mucho hablar de él porque se va, porque vamos a cambiarlo todo, tal. Y sí que es verdad que había posibilidades de hacer contenido en plan nueva colección, pero tengo un poco la sensación de que todos hacemos lo mismo, ¿sabes? O sea, yo hago, por ejemplo, la tier list de los líderes, la tier list de las legendarias, pero es que luego te vas a ver, pues yo que sé, a Alejo, a Holocron, te vas a ver cualquiera de los otros canales, a la cantina del Wookiee, etcétera, y están haciendo el mismo contenido, ¿no? Y que no, o sea, no lo digo como algo malo, sino que al final pienso, bueno, no pasa nada porque no haga este vídeo, porque sé que es un contenido que está cubierto, ¿sabes? Que lo van a hacer otros canales, que se va a hacer y tal. Entonces como que no le he dado tanta importancia a, Dios mío, tengo que sacar vídeos de esto, tengo que hablar de aquello, tengo que hablar de no sé qué. Ahora que ya tenemos la nueva colección con nosotros, que ya se presentó este fin de semana y que yo de cara a este fin de semana que viene voy a abrir mis primeros sobres y todo el rollo, pues ya empezaremos a hacer un poquito más de contenido con las nuevas cartas, con los nuevos líderes, con el nuevo meta, con cómo va evolucionando y sobre todo con preparativos y preparaciones para el Galactic, que es este mes, es a final de este mes. Y de hecho, pues una de las cosas que vamos a hacer, no lo quiero decir muy alto por si se gafa, ¿vale? Porque ahora mismo es una situación complicada para poderlo hacer, pero en principio vamos a tener un invitado especial estas semanas en el canal para hablar precisamente de eso, ¿no? De lo que viene, del Galactic y un poquito de vistas al futuro y todo el rollo para el juego de Star Wars Unlimited, así que yo creo que va a ser un vídeo interesante ese. No sé si será un vídeo o será un directo, pero bueno, eso ya lo iremos decidiendo conforme se acerque la fecha y tal, pero bueno. Lo dicho, que a partir de este mes pues viene otra vez una nueva ola de refresco, ¿no? Con el juego y demás, y yo creo que nos vendrá bien también de cara a hacer más contenido. Y también, pues bueno, se habrá pasado el momento Final Fantasy en Magic, que me tiene súper absorbido, porque es que la colección me ha flipado en todos los sentidos. Entonces, pues ya no es solo que es que el canal esté funcionando y quiera hacer vídeos, es que encima me lo estoy pasando como un niño y quiero hacer vídeos, ¿sabes? Entonces eso se agradece y se nota. Yo creo que se nota mucho, la gente que sigue varios de mis canales me lo dice, ¿no? En plan, ostras, se nota mucho cuando estás disfrutando de hacer un vídeo porque la vibra del vídeo y demás es como distinta, y en este caso en Magic pues está siendo así, y ha habido vídeos en otros casos pues que no estaba siendo así, que los hacía un poco porque los tenía que hacer o porque eran, digamos, obligatorios en el sentido de, bueno, es que tienes que hablar de esto o es que tienes que decir aquello otro, pero bueno, dentro de lo que cabe yo creo que... Lo dicho, ahora empezamos una nueva etapa interesante de Star Wars Unlimited con el set 5, que además es un set que yo creo que a todo el mundo le está dejando... o sea, no deja indiferente a nadie, ¿no? Como que todos tenemos algo con este set, en plan, pues es porque a mí el tema de los Jedi me flipa, a mí los Sith, es que el tema de la fuerza, es que han sacado estas cartas que son muy buenas, no sé qué, tal, a ver cómo afecta al meta. También está la parte negativa, ¿no? De, bueno, es que Force Throw ahora va a estar roto, es que no sé qué. Entonces habrá que ir viendo un poquito pues cómo evoluciona todo y eso, pero bueno, ya con ganas de empezar a cubrir ese nuevo meta, esos cambios y sobre todo con ese road to Galactic Championship, ¿no? Ese próximo Galactic que hay muchísimas ganas, la verdad, de que llegue. Entonces, vamos a hablar hoy de un artículo que apareció en la web de Star Wars Unlimited. Este es un artículo al que yo personalmente no le hice mucho caso cuando salió, pero el otro día vi un vídeo hablando de esto y dije, ostras, no sabía que había salido este artículo, no sabía que se había hablado de esto, y me parece un artículo interesante para repasarlo y para hablar un poquito sobre lo que pasó en 2024. Yo creo que también hubiera estado bien sobre el primer año del juego, es decir, llegar de verano a verano, digamos, pero se han quedado solamente en lo que es 2024, ¿no? En las 3 primeras colecciones del juego. De hecho, diría que la tercera salió ya en 2025, pero bueno, la incluyen como parte del 2024. Igual no, pero yo creo que sí que la tercera colección salió en 2025 ya, ¿no?
Bueno, puede que no, porque teniendo en cuenta que ahora sale la quinta y estamos a 7... Puede ser que fuera en diciembre o en enero, ahora mismo no me acuerdo la tercera edición. Pero bueno, esto no es lo importante. La cosa es que desde el equipo de Fantasy Flight han querido hacer un repasito y una autocrítica. Ahora veremos que de autocrítica pues hay mucho de auto y poco de crítica, yo creo. Pero bueno, ahora lo veremos. Y sobre todo pues repasar un poquito lo que ha sido ese primer año. Y a mí lo que más me interesa es ver lo que opinan ellos mismos, ¿no? O sea, en plan, porque nosotros como jugadores podemos tener 1000 opiniones, podemos tener 1000 situaciones, pero al final los desarrolladores son los que... A veces pasa que hay una empresa que desarrolla un juego y está al día con lo que está pasando, en plan, escuchan a la comunidad, saben lo que pasa, saben cuál es el feedback sobre su juego, y hay gente que vive como en un mundo paralelo, completamente aislada del feedback de su juego, y esto pasa muchas veces en los TCGs, por ejemplo con Magic ha pasado muchas veces, que dices, pero ¿qué es esto? ¿Por qué están haciendo todas estas cosas que nadie pide cuando tenemos estas necesidades que no se cumplen y tal? Y otras veces pasa al contrario, y pasa también en Magic, a veces pasa al contrario, que todo lo que parece que quiere la gente es como si se estuviera escuchando y se estuviera haciendo, ¿no? Entonces, ver un poquito también esa perspectiva, ¿no? De cuál es la sensación que tenemos nosotros, cuál es la sensación que tienen los desarrolladores. Pero bueno, ya sabéis que como siempre, antes de empezar con el vídeo, tengo que recordaros que CardTrader 0 es patrocinador del canal y que, pues, entre otras cosas, gracias a ellos, este canal está todavía a flote. Así que, oye, pues, muchísimas gracias desde aquí a los de CardTrader 0. Y para vosotros os recuerdo que es una plataforma maravillosa para poder... conseguir vuestras cartas. Ya sabéis que podéis comprar a vendedores de todo el mundo, cualquier cantidad de vendedores, no pagáis ni un solo gasto de envío, se acumula todo en el almacén de CardTrader 0 y cuando queráis recibís todas las cartas en un solo gasto de envío, que es maravilloso. Además es un envío súper rápido, dura 2-3 días como mucho, por lo menos a mí la vez que más me ha tardado en llegar ha sido 3 días y porque tuve que ir yo a recogerlo a un sitio, no llego directamente a casa, pero vaya, o sea, servicio, como siempre os digo, recomendadísimo. Y ahora que ya hemos hablado de nuestro patrocinador, vamos a ver este artículo de Trash Unlimited, lecciones y logros de 2024. Es un artículo del 26 de junio, o sea, daos cuenta que ya tiene un tiempecito, Tyler Parrott. Pero pues no, yo no me había enterado, me enteré a final de la semana pasada y he dicho, bueno, pues esta semana hacemos el videito. Una de las cosas que tiene ser el diseñador de un juego de cartas coleccionables es que hay que darles vueltas a las cosas constantemente. Hacemos cambios en las cartas basados en las pruebas de juego semanales o en una colección debido a las reacciones de los jugadores y analizamos sin pausa las opiniones que se publican en nuestro intento de mejorar el producto de forma continua. Pero antes de o después llega la fecha de entrega y hay que decidirse por una versión definitiva. En 2024 hemos disfrutado de algunos éxitos extremadamente impresionantes, como también hemos cometido algunos errores significativos, pero sobre todo hemos podido constatar lo mucho que hemos aprendido de nuestras 3 primeras colecciones. Hoy me gustaría compartir con vosotros nuestras reflexiones sobre el primer año de Star Wars Unlimited, el juego de cartas coleccionable. Vale, vamos a ver. Empiezan hablando de la chispa de la rebelión. Yo tengo curiosidad por cuáles son esos... ¿cómo he dicho? Éxitos extremadamente impresionantes. Yo tengo ganas de ver qué es eso. La chispa de la rebelión. Personalmente considero que la chispa de la rebelión está muy cerca de ser una obra maestra. Ahora hablamos de eso. Hubo algunos fallos de los que hablaré más adelante, pero en general pudimos crear una experiencia emocionante con temática de Star Wars que también funcionaba como un juego independiente y equilibrado en el que cada pieza tenía su papel y su oportunidad de lucirse. La dirección artística era atrevida y estilizada, la mezcla de personajes amados por los aficionados y otros de orígenes más remotos era la adecuada, y las mecánicas de juego eran sencillas, directas y accesibles. Sinceramente, creo que va a ser uno de los grandes logros de mi vida profesional. Wow. Personalmente, la primera edición creo que es la... Bueno, no sé si deciros que es la mejor de las que ha habido hasta ahora. Definitivamente es la mejor de las tres que van a hablar en este artículo. Creo que es mejor que la cuarta. Es posible que no sea mejor que la quinta, pero hay un tema, y es que en la primera colección sacaban cartas legendarias que eran verdaderamente cartas legendarias y el resto de rarezas iban un poco acorde a lo que era su rareza. Y desde, diría que el set 2, set 3...
estamos viendo un miedo irracional a sacar legendarias buenas, porque hay una cantidad abismal de legendarias absolutamente injugables y muy pocas legendarias buenas. Y luego nos encontramos cartas raras que son más caras que las legendarias, porque son mejores, porque se juegan más. Estoy hablando, por ejemplo, de cartas como Wrecker, cartas como, no sé, la Sabine Masterpiece, cartas como la Ahsoka Tano, cartas que costaron 10-12 euros, mientras que las legendarias costaban 2 euros, la mayoría de las legendarias. Entonces, ahí yo creo que llamar obra maestra a la primera colección es un poco excesivo. Sí que es verdad que me parece que estaba mejor diseñada que las otras, pero por otro lado tenemos Boba Fett. Boba Fett es una cagada espectacular dentro de la colección. O sea, claramente en el set 1 solo podías jugar Boba Fett. Es verdad que hubo una temporada que era Boba Fett o Sabine. Luego habíamos algunos que nos dedicábamos a jugar Krennic y cosas así, pero lo normal era Boba Fett o Sabine y no te salgas de ahí. Y luego en el set 2 seguíamos en lo mismo. O juegas Boba Fett en cualquiera de sus colores o juegas Sabine. O sea, no había tampoco mucho más donde elegir. A partir del set 3, set 4 hemos empezado a tener más variedad, sobre todo después de los baneos y todo el rollo. Pero de primeras, en el set 1, yo creo que llamarlo obra maestra o estar muy cerca de ser una obra maestra, creo que es pasarse. ¿Que la colección me parece la mejor de las que hemos tenido hasta ahora? Sí. ¿Que le daría a lo mejor un 7 de 10? Sí. Pero obra maestra, estamos hablando de darle un 9,5 sobre 10 o un 10 sobre 10. Y yo creo que para nada está en esa nota. Y ojo, sigo insistiendo en que era mi colección favorita hasta que ha salido esta última. Y para mí es la mejor y la más equilibrada en general de las otras. ¿Cuál es el problema? Que la primera colección se diseñó con vamos a hacer todas estas cartas buenas. Y luego la segunda y la tercera se diseñaron con parece que nos da miedo hacer cartas buenas. Entonces, ¿qué pasa? Que durante 4 colecciones hemos estado condicionados por las cartas del primer set, que eran las cartas que definían el metagame durante 4 colecciones. Y eso creo que no es precisamente algo bueno sobre el primer set. Es algo malo sobre los otros sets, pero no significa que eso sea algo bueno necesariamente sobre el primer set. ¿Y qué es lo que hicimos también? Las mecánicas centrales de Star Wars Unlimited son extremadamente emocionantes, y la chispa de la rebelión las pone de relieve a la perfección. Hay unidades sencillas y potentes en cada punto de la curva de costes. En el momento de su lanzamiento, el ala A del Escuadrón Verde era una de las unidades de coste 2 más potentes del juego. Bueno, y hasta hace 2 días lo seguía siendo. Esta colección explora mucho de lo que era posible con las mecánicas centrales del juego, ya fuese adquirir recursos con Lando Calrissian, algo que yo creo que no ha hecho nadie nunca, o atacar otro campo de batalla con la cañonera disparando a tierra. Eso sí que es algo un poquito más habitual, no mucho, pero un poquito más habitual. Incluye algunas cartas muy temáticas dedicadas a momentos emblemáticos de este universo, desde Yo soy tu padre a Disparar primero, y la sinergia entre diferentes personajes se ajusta sutilmente a las expectativas de los jugadores. R2D2 y C3PO se ayudan mutuamente tanto para ponerse en juego como cuando ya están sobre la mesa. Eso es algo en lo que coincido 100%. O sea, a nivel diseño, me parece que el juego es muy bueno, en el sentido de que las mecánicas me molan. Luego veremos las mecánicas que se han ido introduciendo y todo el rollo, porque hay algunas que son increíbles y otras que, bueno, pues sin más. Pero sobre todo, el adaptar los personajes al juego es lo que me parece que está muy bien hecho. Recrear momentos icónicos, como por ejemplo el Yo soy tu padre o el Disparar primero que aparecen ahí. También el nuevo este del compresor de basura con Han Solo y demás. También es un momento bastante bien plasmado en el juego de las pelis. Cómo ves un personaje y dices, guau, yo de verdad pienso que este personaje haría esto, ¿no? O sea, ves una cosa tipo, pues yo qué sé, el diseño de Qui-Gon, o ves el diseño de Obi-Wan, o ves personajes y dices, guau, yo realmente creo que este personaje, si tuviera que ser una carta, sería así, ¿no? O haría este tipo de mecánicas. No siempre se acierta, obviamente, pero en la mayoría de los casos creo que sí que el trasladar los personajes al juego está hecho muy bien y se hace con muy buena idea. K2SO hace posible que se cumpla la condición de la capacidad de Cassian. Darth Vader puede atacar 2 veces derrotando al almirante Moti. Vale, bueno, sí, eso también tiene... Y el soldado de la muerte se potencia al máximo cuando se juega en un mazo del director Krennic. Claro, esto también tiene sentido, o sea, al final
todo este tipo de cosas, cuando están, digamos, tematizadas, tiene sentido que funcionen bien juntas. ¿Cuál es el problema? Que si tú quieres jugar un mazo de Director Krennic, te encuentras con que no lo puedes jugar porque le han sacado cosas con un power creep mucho más alto y cosas así, y se ha quedado el pobre en el olvido, pero a nivel flavor, pues tiene diseños que funcionan muy bien con él y todo el rollo. Además, los arquetipos rebelde e imperial cumplieron a la perfección su papel. Bueno, rebelde, sí, rebelde es una mecánica que se ha estado jugando muchísimo y se sigue jugando a día de hoy. Quizá ahora ya menos, porque ahora va mucho por la fuerza y tal con el set 5, pero hasta el set 4 teníamos a Sabine muy potenciada con rebeldes, hemos tenido a Leia y hemos tenido otros mazos que funcionaban muy bien con rebeldes. Imperiales, yo recuerdo haber visto un Tarkin que se jugaba con imperiales. Alguna lista he visto de Gar Saxon que va con imperiales, pero no son las más habituales. Y a día de hoy, bueno, el Vader naves, pero también tiene mucho Underworld y mucha movida así, mucha primera orden, entonces realmente no es que utilice la mecánica como tal de imperiales, pero bueno. Hasta cierto punto, de hecho diría que rebeldes está mucho más broken que imperiales como mecánica. Las cartas imperiales por separado, como por ejemplo el Darth Vader de la legendaria del set 1, este tipo de cosas, están mucho más rotas que las rebeldes, pero los rebeldes como arquetipo, como sinergia entre ellos, están mucho más fuertes que los imperiales, y eso es así. Hasta cierto punto ambos arquetipos eran un reflejo del otro, lo que facilita la comprensión del juego, pero las diferencias en las puntuaciones individuales de las cartas hacen que cada una de estas facciones se juegue de forma muy diferente. Los rebeldes están centrados en las unidades de coste medio, con algunas más caras que dan sus beneficios si permanecen sobre la mesa, pero también cuentan con un trío de cartas extremadamente agresivo que luce su naturaleza proactiva: Leia, el jefe de formación y la ofensiva rebelde, coincido. Por su parte, los imperiales están más centrados en las grandes unidades, con cartas como el Gran Moff Tarkin, como Fuego al Máximo o como el Teniente de los Soldados de las Nieves. Carta que, bueno, líder que se ha jugado muy poco, carta que no se ha jugado prácticamente nada, sí, sé que me vais a decir que alguna vez se ha jugado, pero prácticamente nada. Y el Teniente Soldado de las Nieves muy poquito, sí que es verdad que un poco sí que se le ha visto, pero muy poco. Y el General Vers, bueno, el General Vers yo diría que se ha jugado, lo puedo contar con las veces con los dedos de las manos, puedo contar las partidas en las que he visto un General Vers en la mesa, la verdad. Esto caracteriza a las dos facciones como un pequeño grupo de supervivientes que quieren colaborar para ganar frente a una fuerza imparable llena de soldados individualmente reemplazables, que es el modo en el que se presentan en el material de origen. Lo que quizás sea más importante de todo esto es que la Chispa de la Rebelión acertó de verdad con sus cajas de inicio. Muchas personas me han dicho, y coincido con ellas, que la caja de inicio para 2 jugadores de la Chispa de la Rebelión es el mejor producto de introducción a un juego que han visto. En esto creo que puedo coincidir. O sea, la caja de inicio se refiere al macito de Vader contra Luke, ¿vale? Ese es el mejor producto que han sacado de este estilo. O sea, el del set 2, que era el Mandaloriano contra Gideon, absoluta basura de producto. O sea, los mazos no aportaban prácticamente nada. No, o sea, no. Mucho reprint, tal, no sé qué, no. El de la tercera colección, el de Ahsoka contra Grievous, absolutamente innecesario. O sea, no aportó absolutamente nada a eso. Una carta o dos por ahí que se han podido jugar de las que venían con la S y poco más. El del set 4 cambiamos el kit de 2 jugadores por 2 mazos separados. Es verdad que se sube el power level, es verdad que se meten más cartas raras, pero la realidad es que también, bueno, el sobrecito y tal está bien, se agradece, pero la realidad es que la mayoría de gente, si no fuera porque quieren conseguir el 3x de las cartas con la rareza S, no se comprarían el mazo. Eso es una realidad, o sea, no son mazos que digan me compro este mazo y me pongo a jugar un torneo, no lo son. Me gustaría que lo fueran, pero no lo son. Y ahora con el set 5, el de Qui-Gon Jinn es absolutamente injugable como precon, porque el de Maul es infinitamente superior por puro raw power, porque uno es bajo bichos y te pego y el otro es subo, bajo, tal, no sé qué, pero con cartas de bajo power level, como es normal en un preco también. Entonces realmente creo que a nivel productos de inicio, a nivel starters, digamos, o mazos preconstruidos, el mejor fue el que salió en el set 1, el de Vader y Luke, que además traía cartas interesantes y todo el rollo. Y creo que era más sinérgico en los mazos también. Pero bueno, la forma en la que los dos mazos están equilibrados, siendo el de Luke más fuerte pero más difícil de jugar, hace que la experiencia dé para muchas partidas. Los mazos están llenos de cartas emblemáticas, desde Leia Organa a Han Solo o Estrangular con la Fuerza y el Emperador Palpatine.
y las matemáticas de las puntuaciones y capacidades de las unidades en cada punto de la curva de costes hacen que las decisiones del juego resulten increíblemente emocionantes en cada etapa de la partida. Tengo siempre una copia cerrada de esta caja de inicio sobre la mesa de trabajo como recordatorio del objetivo que intentamos cumplir cada vez que empezamos el diseño y desarrollo de una nueva expansión. Pero la tienes cerrada, especulador. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Pero incluso en una colección que considero un éxito apabullante, hay algunas áreas en las que podríamos haberlo hecho mejor. La primera es quizá la más obvia, nuestro desarrollo de los líderes fue desigual. Yo estoy empezando a tener miedo de que no se va a abordar el tema más importante, el mayor error de la primera colección y posiblemente una de las cosas que más han lastrado a este juego. Empiezo a pensar que de esto no se va a hablar. Supongo que porque esto es un tema de diseño sobre todo y no se va a mencionar, pero bueno, en caso de que no se mencione lo hablamos ahora. Hay algunas áreas en las que podríamos haberlo hecho mejor. La primera es quizá la más obvia. Nuestro desarrollo de los líderes fue desigual en el mejor de los casos y estuvo a punto de cargarse el juego en el peor de ellos. El espacio que separaba al líder más fuerte del líder más débil era demasiado amplio. IG-88 al menos tenía la ventaja de ser tan difícil de usar de forma efectiva que elegirlo se convirtió en una especie de desafío entre los jugadores que querían demostrar su capacidad en la construcción de mazos. Jyn Erso y Hera Syndulla, sin embargo, tenían un impacto sobre el juego totalmente insuficiente para mantener el ritmo de los líderes más fuertes. Eso es completamente cierto. Y Chewbacca y el Gran Inquisidor simplemente carecían de las puntuaciones necesarias como para influir en la partida llegado el momento en el que podían ser desplegados, y después está Boba Fett. Vale, este es el mayor problema del set 1, o sea, las cosas son así. Cuando empecé la lista de lecciones que habíamos aprendido de la chispa de la rebelión, este tipo estaba en el primer puesto. Podría hablar de cómo llegamos a este punto todos los líderes... Todos los líderes solían ser más fuertes y él era el único que no había sido afectado cuando redujimos las puntuaciones de todo el mundo. ¿En qué estaban pensando? Quiero decir, tú tenías todos los líderes con unos stats mucho más fuertes o más fuertes en general y decides, mira, vamos a hacer que los líderes sean menos importantes, vamos a nerfearlos todos, pero por algún motivo Boba Fett lo vamos a dejar sin nerfear. ¿Por qué motivo? ¿Se les olvidó? ¿Lo hicieron a propósito? ¿Fue el único que dijeron, no, este no merece la pena nerfearlo, total, solo te endereza recursos, ¿no? O sea, no termino de entender en qué cabeza cabe nerfear todos los líderes menos uno y luego darte cuenta de que la has cagado y que ese líder está 100% por encima del resto de líderes, ¿no? Es una cosa un poco ridícula. Pero la verdadera lección es que ser útil en general es una ventaja en sí misma. Pasamos mucho tiempo debatiendo si su capacidad para preparar recursos valía la pena. Para obtener una ventaja necesitas que una unidad del adversario abandone el juego después de que hayas agotado los recursos, y necesitas también que el recurso que prepares pueda usarse con las cartas que tienes en la mano. Esta gente ha jugado poco a las cartas, quiero decir, o sea, precisamente para eso construyes el mazo de una forma, construyes el mazo con formas de activar tu habilidad, que es removal, bouncers, etc., o tradeos en el campo, y luego con cartas de bajo coste o con curvas que te permitan jugar 2 cartas por turno con los recursos que enderezas. O sea, no entiendo cómo te parece poco valioso enderezar recursos con un líder, de verdad que no lo entiendo, sobre todo cuando es gratis. En última instancia, nuestra evaluación fue errónea y eso se debió en gran parte a que no consideramos lo poco que te pedía Boba Fett. Incluso si no puedes maximizar el uso de su capacidad cada ronda, su condición de activación es algo que sucede de forma natural y sus puntuaciones son tan altas que nunca será débil sobre la mesa de juego. Sean cuales sean las mejores cartas de sus aspectos, puede jugarlas todas porque casi no impone condicionantes en la construcción de mazos. Ahí está. O sea, mientras que un mazo te pide jugar solo espectros, el otro te pide descartar cartas, el otro te pide hacer 3 puntos de daño para poder hacer no sé qué, en este caso literalmente te está rampeando gratis, hagas lo que hagas, con una interacción normal del juego en cualquier combinación de colores. ¿Qué pasó? Pues que Boba Fett se jugaba en todos los colores. ¿Por qué vas a jugar un mazo rojo o un líder rojo si puedes jugar Boba y ponerle rojo en la base? Sí, Boba va a ser mejor, ¿no? Eso era un poco lo que acabó pasando en todo. En definitiva, se nos pasaron tantas cosas por alto con Boba Fett que tuvimos que inhabilitarlo en el formato Premier. Quizá lo volvamos a volver a ver antes de que le toque salir del formato en marzo de 2026, o quizá no. En cualquier caso, espero que sea una figura habitual del metajuego del formato Eternal. Una vez que se desarrolle, por lo poco exigente
de sus necesidades de construcción de mazos. Eso lo tengo claro. O sea, en el momento que Boba se pueda jugar en Eternal, se va a jugar. Otra cosa es quién va a jugar Eternal o cuánta gente va a jugar Eternal. Esto ya lo hablábamos en el formato de Trinity o Trilogy. No hay suficiente base de jugadores para dividirnos en varios formatos. Entonces no sé cómo va a salir esto de dividir en varios formatos. Esperemos que bien, pero veremos. Hubo otras dos lecciones que aprendimos en la Chispa de la Rebelión, aunque no tenían relación con el diseño o el desarrollo. En producción y ventas aprendimos que la demanda del juego era más alta de lo que pensábamos. Vale, pensaba que no se iba a hablar de este tema, de verdad pensaba que no se iba a hablar de este tema. Esto es lo que os he dicho antes, que me parece el mayor problema que tuvo. Menos mal que sí que se ha hablado, porque creo que sería un error no hablar de este tema. Era más alta de lo que esperábamos, mucho más alta. El hecho de que agotamos la gran mayoría de nuestro producto almacenado para 3 meses en las primeras 3 semanas, lo que resultó de lo más emocionante. Hemos creado un juego de éxito, pero también un poco aterrador. ¿A cuánta gente habremos cabreado con la falta de existencias? Y esto es una realidad, porque hubo muchísima gente que quería entrar al juego y no entró porque no había producto. Hubo muchísima gente que aprovechó esa falta de producto para especular con las cartas y hacerlas subir de precio. Y hubo mucha gente que se quedó fuera del juego por no poder comprarse las cartas para montarse las barajas, porque esto va un poquito por el desequilibrio. Si el mazo más jugable y más jugado y mejor mazo era el de Boba, y el mazo de Boba necesita 3 Darth Vaders que valen 70 euros cada uno, o incluso 90 llegaron a costar, o incluso 100, y necesitas 3 Boba Fetts que valen 70, 80 euros cada uno, ¿cómo vas a entrar de cero en este juego? Si para entrar lo primero que te dicen es, oiga, deme usted 500 euros para empezar a montarse el mazo, ni siquiera para montárselo entero, para empezar a montarse el mazo y tener estas 6 cartas. Era absolutamente ridículo y por eso muchísima gente, y os hablo desde el conocimiento porque conozco a mucha gente que probó el juego conmigo, que tenía yo los starters y jugaban conmigo y decían, hostia, el juego está guapo, lo quiero jugar, pero no hay sobres, no hay cajas, no hay mazos. Quiero montarme el mazo, me meto a una plataforma a buscar las cartas, me encuentro con estos precios, vigilancias a 50 o 60 euros, Kunings a 50 o 60 euros. Es que daba igual lo que te quisieras montar, no te lo podías montar, porque el mazo que no necesitaba Boba y Vader necesitaba vigilancia y Vader, y el que no necesitaba no sé qué y no sé cuántos. Y al final, ¿qué pasó? Pues que el único mazo que mucha gente se podía montar con normalidad era el de Sabine. Y acabó siendo el mazo más popular en muchos sentidos, probablemente por eso. ¿Por qué? Porque lo más caro que llevaba el mazo de Sabine, estoy tirando un poco de memoria, si no me equivoco era el rojo 3, que llegó a costar unos 15 euros porque era rara. Y estamos hablando de una rara. Si os fijáis en las raras de hoy en día valen 10-15 céntimos, las raras. 1 euro como mucho. Estamos hablando de 15 euros por una carta rara, o sea, es una auténtica locura. Estoy intentando hacer memoria a ver si Sabine llevaba algo así mucho más caro, pero es que creo que Sabine no jugaba prácticamente ninguna legendaria en el set 1. Y aún así en el set 1 Sabine no era tan potente como fue luego en el set 2, eso es una realidad también. Pero bueno. Obviamente hacer planes para este nivel de éxito no es realista, pero fue una clara señal de que debíamos cambiar nuestros planes de tiradas para todas las colecciones futuras. Claro, la movida es, por mucho que tú no esperes el éxito, yo sé que la gente reservó este juego varios meses antes. O sea, entiendo que los plazos son los plazos, ¿vale? Que cuando tú imprimes un juego no dices de aquí para el mes que viene me imprimo 10.000 cajas más, porque no se puede hacer así. Pero creo que con las preventas y los sondeos y demás podrían haberse hecho una idea, como para que no les pillara tan por sorpresa y que a lo mejor hubiera podido haber restock un poco antes, porque el restock tardó casi medio año en llegar, o medio año en llegar. Y yo creo que ya fue tarde, ya sirvió solamente para bajar un poco los precios y tal, pero ya la gente que no había entrado ya no entró porque ya estábamos en la colección número 3, entonces ya no era, ahora que hay stock de la colección 1 me meto, es que ahora es la 1, la 2 y la 3 y tienes que comprarte muchas más cosas, ¿no? Pero bueno. Es curioso porque luego han impreso más del resto de tiradas cuando ha habido menos demanda, porque ahora ya no hay tanta gente interesada en el juego por lo que pasó con la primera, ¿no? En lo que se refiere a ilustraciones y diseño gráfico, aprendimos las cartas que más gustaban a los aficionados. Darth Vader, Aggression, Leia Organa, Soldado de la Muerte solían mencionarse con frecuencia, y también las que menos gustaban. Chewbacca, Han Solo, Embaucar y Mando fueron cartas criticadas en diferentes momentos.
Por mucho que a mí personalmente me guste más este estilo exagerado de TVO, es obvio que soy parte de la minoría, así que ajustamos el estilo de las ilustraciones a los gustos de la mayoría de los jugadores y llevamos mejorando nuestro nivel visual desde entonces. En general, La Chispa de la Rebelión será recordado como uno de los mejores productos que jamás hemos creado, no es perfecto, pero fue un excelente pistoletazo de salida para el juego y su primer año. Para mí, ya os digo, lo que leo aquí me da la sensación de que le están poniendo un 9,5 sobre 10. Yo creo que a la primera colección le pongo un 7, un 7,5 sobre 10. Yo creo que como mucho le pondría un 8. No la llamaría ni de lejos obra de arte, obra maestra, ni mucho menos nada de esto. Pero bueno. Sombras de la Galaxia. Sombras de la Galaxia también fue una colección de mucho éxito. Queríamos poner de relieve a los granujas y criminales de la galaxia y creo que hicimos un buen trabajo a la hora de encontrar los personajes de cada era que los aficionados tenían más ganas de ver en el juego. Por supuesto, incluso con el Mandaloriano y Moff Gideon encabezando la caja de inicio para 2 jugadores, el interés por su temática fue muy inferior al de la anterior colección, ya que mientras esta iba directa al corazón de los aficionados a Star Wars, la de Sombras de la Galaxia estaba pensada para un público más especializado. Así que, como el atractivo de la temática de esta nueva colección iba a verse reducido, las mecánicas iban a tener que dar un paso adelante. Para mí personalmente, el Mandaloriano es una de las cosas con más tirón en Star Wars. Esto yo creo que es una opinión generalizada, vaya. O sea, el Mandaloriano es uno de los mejores productos que han salido de Star Wars en años, comparándolo con el resto de cosas que se han hecho, tipo Acolyte, tipo los episodios del 7 al 9, etcétera, etcétera. Creo que el Mandaloriano es lo mejor que se ha hecho. Y creo que es una colección en la que igual se tendría que haber hecho un poquito más de empuje en marketing y tal, porque realmente creo que el Mandaloriano debía ser capaz de vender. Sí, no es Vader, no es Leia, no es Luke, vale, pero no sé, a mí me parece que dar por hecho desde el principio que esta colección iba a ser peor en ese sentido y que las mecánicas iban a ser las que brillan, pero bueno, es verdad que lo consiguieron, porque Contrabando... Contrabando especialmente fue todo un acierto. Resultó inmediatamente popular entre los jugadores esporádicos, ya que los ayudaba a tomar las decisiones de recursos, les encantaba a los jugadores competitivos porque les ofrecía más opciones a la hora de jugar cartas. Además, al tener cada una de estas cartas un coste de contrabando distinto, habría un enorme espacio de diseño. Esta mecánica conlleva realmente cierta complejidad, ya que fuerza a los jugadores a pensar en una zona, los recursos, que normalmente no se paran a considerar, e incrementa las posibilidades de cada carta con esta palabra clave. Juego esta carta pagando su coste, la uso de recurso y la pago más adelante, obteniendo una ventaja de cartas. Pero a pesar de esta teórica complejidad, nos encontramos con que los jugadores a los que pensamos que les iba a preocupar más esta variedad de posibilidades no se estaban planteando la mecánica en estos términos. Para la mayoría de los jugadores esporádicos, el contrabando solo tiene ventajas, los ayuda a elegir pronto qué cartas usar como recurso y ofrece opciones cuando se quedan sin cartas en la mano. El paso intermedio de jugar una carta de contrabando en lugar de una carta de tu mano llega con la experiencia. ¿Qué pasa con esto? Contrabando a mí me parece una de las mecánicas más guapas que se han diseñado nunca para TCGs, y esto lo digo con total sinceridad y con total... en plan, lo digo así como suena. Me parece una de las mejores mecánicas jamás hechas en un TCG, pero no se aprovechó lo suficiente. No se aprovechó lo suficiente porque piensas en cartas con contrabando y te vienen a la cabeza 4, 5 que son las más jugadas. Tienes el Timely, tienes la Bacin, tienes la pistola. O sea, tienes como X cartas, vamos a ponerle 10, ¿vale? Vamos a ponerle 10 cartas con contrabando que realmente son cartas que dices, ¡buah! Esta carta con contrabando es increíble. Pero luego tienes una mayoría de cartas con contrabando que dices, es que esto es injugable, porque para jugarlo de contrabando tengo que pagar no sé cuánto, o la habilidad no es lo bastante buena como para llevarla en el mazo, a pesar de que el contrabando sea bueno, y cosas de estas te encuentras un montón. Obviamente no van a hacer que todas las cartas estén rotas, pero creo que la habilidad de contrabando podría haber sido un poquito más popular si hubiera tenido algo más de presencia en cuanto a cartas buenas. Dicho esto, contrabando es una mecánica que está en este set y que ya no vuelve a tener soporte en el resto de sets, a no ser que más adelante vuelva a haber otra temática de Bounty Hunters y vuelvan a meter el contrabando o lo que sea, pero la movida es esa, que ahora tú dices, bueno, es que mi líder funcionaba con el contrabando, ya no lo puedo actualizar porque nunca le van a salir cartas nuevas de contrabando, o por lo menos no de momento, y luego estas cartas rotarán también dentro de un tiempo, entonces... como que te quedas ahí como diciendo, bueno, pero el contrabando al final se ha quedado como algo que podría haber sido una habilidad perenne del juego, en plan, todas las colecciones tener contrabando, porque es una habilidad muy buena para este TCG, pero se ha convertido en algo
temático de una colección, con X cartas buenas que se juegan y ya está, y que veremos a ver si lo volvemos a ver alguna vez, ¿no? Supongo que sí lo volveremos a ver alguna vez, porque me parecería ridículo tener una mecánica tan buena en el juego y no explotarla más. Esto me recuerda un poco a Magic, donde hay mecánicas que salen para una colección y se dan cuenta de que son muy buenas o muy útiles o que dan vidilla al juego, y luego lo que hacen es cambiarles el nombre y sacarlas de forma un poquito reajustada en otra colección, o que las convierten en evergreen. O sea, dicen, bueno, esta mecánica se va a quedar para siempre porque es una mecánica que nos parece tan útil como, por ejemplo, en Magic retrospectiva, que es jugar una carta desde el cementerio. La juego desde la mano y luego la juego otra vez desde el cementerio. Esto es algo que da muchísima vidilla, y tenerla como habilidad perenne en todas las colecciones creo que es muy muy bueno. Y lo mismo pasaría con contrabando. Creo que es una mecánica que se podría quedar como perenne dentro de todas las colecciones, pero bueno, opinión mía, obviamente. Recompensa también destaca como uno de los logros de Sombras de la Galaxia. Aquí yo discrepo bastante. Refleja a la perfección la temática que quiere expresar, produce experiencias de juego muy divertidas y aumenta la variedad de las partidas al empujar a los jugadores a arriesgarse, a planear jugadas de alto riesgo y gran recompensa. En ese sentido sí, creo que a nivel de diseño la mecánica está guapa. En el otro sentido, creo que no había suficientes formas de jugar con los bounties. O sea, los bounties son algo muy esporádico, muy esporádico, o algo que solo puede aprovechar Bosk. Y ya está. Entonces, claro, da un poquito de bajona pensar en una mecánica que solamente puedes usar con un líder o de forma muy esporádica con alguna carta suelta, tipo pues el top target en los mazos de control, o tipo el bounty de rampeo, el price on your head, en algunos mazos así un poquito más tal. Pero fuera de eso es que no ves mucho más, ¿no? Aparte obviamente los mazos de bounties con Bosk y eso. Encaja muy bien con las mecánicas básicas del combate de Star Wars Unlimited, pero lo hace sutilmente, facilitando las decisiones del jugador más que abrumándolo con cosas nuevas. Tanto las unidades con recompensas incorporadas como las mejoras de recompensa demostraron ser populares con los diferentes sectores de jugadores a los que iban dirigidas. Y eso hace que los torneos de formato de preselección cerrado de sombra... Bueno, esto es limitado, vaya... de la galaxia sean especialmente apreciados por algunos aficionados. Pero, a pesar de la solidez de las dos nuevas mecánicas principales, la colección sufría de algunos problemas importantes de complejidad. Las cartas comunes tenían mucho texto y eran complicadas, contando a menudo con varios modos de ponerlas en juego, varias condiciones o mecánicas que exigían mucho de los nuevos jugadores. Hay muchas cartas que no imprimiríamos como comunes ahora, desde intervención oportuna... O sea, el Timely, el comerciante fronterizo o la persecución implacable. Pero, ¿qué diferencia hay que esto sea común a que sea infrecuente o raro? O sea, yo esto no lo entiendo realmente. En plan, si la carta es difícil de jugar, ¿qué más da que sea común, infrecuente o rara? O si tiene mucho texto, de cara a un nuevo jugador. Un nuevo jugador tiene que jugar con las cartas que tiene o con las cartas que va obteniendo, acabará montándose un mazo, pero no tiene por qué... jugar, o sea, no va a jugar con las cartas porque sean comunes, a no ser que tú saques un formato en el que solo se puedan jugar comunes para nuevos jugadores, en cuyo caso sí que tendría sentido esta explicación, pero yo esto no lo termino de entender. O sea, no creo que las cartas comunes tengan que ser más o menos complejas o más o menos texto. Es verdad que se entiende que común es algo más básico con respecto al nivel de las otras cartas, pero no tiene por qué ser todas sencillas. O sea, intervención oportuna como carta común a mí me parece muy interesante. No entiendo por qué querrías hacerla rara realmente. Bueno, es que el tema de las rarezas y tal es un tema, ¿eh? Porque ahí hay cartas comunes que te las quieren hacer raras, luego hay cartas infrecuentes que deberían haberlas hecho legendarias, como el Ki-Adi-Mundi nuevo, y luego hay cartas legendarias que te las tendrían que haber hecho comunes, como más de una legendaria que hemos visto en colecciones, que dices, esto es absolutamente infumable, y cuando me la abran un sobre me voy a cagar en todo porque podría haber tenido una legendaria buena. Entonces ahí realmente yo creo que eso no funciona así, pero bueno. Esto no es realmente un error del diseño de cada carta de forma individual, sino que partía de un problema mayor que afectaba a toda la colección. Había demasiadas cosas. Claro, es lo que tiene hacer colecciones de 260 cartas, tío. Es que si todos los TCGs están sacando colecciones de 120, 140 cartas, será por algo. Será por algo. No necesitas sacar colecciones de 260 cartas. Esto para mí es una de las pegas que más he criticado del juego, y es la cantidad de cartas que sacan, sobre todo porque muchas de ellas, por no decir la mayoría, son irrelevantes. O sea, yo tengo ahí archivadores con todas las cartas que han salido hasta ahora, de los 4 primeros sets, y creo que no he usado ni la mitad de las cartas para jugar en mazos, porque hay muchísimas cartas que son injugables. De hecho, hay muchas que no sé ni lo que hacen, porque no hace falta, porque no se juegan.
Entonces, claro, ¿es necesario sacar 260 cartas por colección? Yo creo que no. Yo creo que no. Y la prueba está en que no lo hacen los otros juegos, ¿no? Una colección, en plan rollo de la primera, te la saco así grande, luego te saco cosas más pequeñitas, eso te lo puedo comprar, pero de forma habitual 260 cartas por colección me parece absoluta locura, vaya. Estábamos apoyando 4 rasgos diferentes con rareza común, introduciendo 3 nuevas mecánicas e intentando que esta colección tuviese una identidad y juego significativamente diferente de la Chispa de la Rebelión. Pensándolo ahora, está claro que intentamos hacer demasiadas cosas a la vez. Y si bien la colección contaba con varias cartas destacadas que tenían como destino el metajuego competitivo, su complejo proceso de desarrollo, en el que intentamos mantener el equilibrio entre demasiadas cosas a nivel de diseño, condujo a disparidades de potencia bastante inconsistentes. Hay ciertas cartas extremadamente potentes como Poe Dameron, sí, Wrecker, sí, que se hicieron con agresividad y heroísmo para el resto del año, pero también hay verdaderos fallos como Omega, que es una carta que es prácticamente injugable, las cosas como son, o sea, ojalá se pudiera jugar, y Efanmon, esta es rara, ¿no? Además, sí, está rara, ya me dirás tú para qué quieres que esto sea rara. Por ejemplo, donde debimos arriesgarnos más en el diseño, pero en ningún lugar es esto más evidente que en el elenco de líderes. Una minoría de líderes se ganaron su popularidad en el metajuego competitivo. Bossk, Han Solo, Kira, Rey e incluso Cad Bane han tenido todos resultados sólidos, aunque no siempre hayan ganado los torneos. Pero otra minoría de líderes resultó un fracaso, de forma que, si bien gustaban como personajes, frustraban a los jugadores por su funcionamiento. Finn, por ejemplo, que no hacía absolutamente nada útil, Hunter, que era una pena porque tampoco hacía realmente nada útil, y Doctora Aphra, pues poco más de lo mismo. Fueron especialmente fallidos como líderes, tanto en diseño como en nivel de potencia, hasta tal punto que hemos aprendido valiosas lecciones de cada uno de ellos sobre cómo debería ser el diseño de un líder. En definitiva, las lecciones que aprendimos con Sombras de la Galaxia pueden resumirse en lo siguiente: ten claro qué quieres que consiga la colección. Creo que Sombras de la Galaxia se esforzó tanto en explorar nuevos espacios y satisfacer los deseos de tantos tipos de jugadores diferentes que acabó siendo menos de lo que podía haber sido. Afortunadamente, incluso una colección dispersa como esta puede resultar extremadamente divertida y emocionante cuando sus mecánicas estrellas son tan buenas como Contrabando y Recompensa han demostrado ser. Así que estamos contentos con la colección, en última instancia. Fue un segundo paso un poco inseguro para la línea de juego, pero iba en la dirección correcta. Vale, para mí no es tan fracaso Sombras de la Galaxia como nos lo ponen aquí. Creo que ni la Chispa era tan buena como la ponen, ni Shadows era tan mala como la ponen, ¿vale? Para mí, el gran fracaso de estas tres es esta que viene ahora, el Ocaso de la República. O sea, es una colección. A mí me pasa que decimos, venga, vámonos este fin de semana a jugar Star Wars y testeamos cositas y tal, y digo, vale, ok, me llevo 8 o 10 mazos montados. Y yo me pongo a sacar cartas de los archivadores para montar esos 8 o 10 mazos, y me doy cuenta de que cuando llevo ya 6 mazos montados, el archivador de Twilight ni lo he sacado todavía para coger cartas. O sea, es que muy poco relevante. Que sí, que tiene alguna carta buena, que tiene el Cad Bane, que tiene no sé qué, que sí que vale. Alguna carta tiene relevante, ¿vale? Pero muy pocas. Para ser una colección con 260 cartas como todas las demás, muy pocas. O sea, lo que os digo, de literalmente abrir el archivador porque sé que está el Daring Raid que lo reprintearon ahí. Y algún reprint más que me hace falta. Rollo, es que necesito 9 Waylays y tengo los 3 de Organized Play, los 3 del primer set y los 3 del reprint de este, ¿sabes? Y cosas así. O sea, muy pocas cartas relevantes. Para cuando llegamos al Ocaso de la República habíamos aprendido la lección sobre tener una visión clara del diseño. Solo habría 3 nuevas mecánicas y una de ellas resultaría extremadamente sencilla. Las nuevas fichas de unidad y la popular temática de la colección bastarían para interesar a los aficionados, mientras que coordinación y sacrificio producirían secuencias de juego divertidas y dinámicas que harían que la gente quisiese volver a jugar. ¿A alguno le ha pasado esto? O sea, ¿a alguien de vosotros le ha pasado que diga, ¡fua! Coordinación, ¡qué guapa! Ojalá jugar más con coordinación. Yo creo que a nadie. O sea, coordinación solamente se ha utilizado, obviamente, no hace falta que seamos tan tiquismiquis, obviamente habrá algún caso, pero aparte de Plo Koon, que no es que se juegue precisamente por la coordinación, se juega por el raid y porque es fuerza y tal, aparte de Plo Koon, ¿qué carta de coordinar es
relevante. Es que yo creo que ninguna. Pero literalmente ninguna. O sea, es que no me viene a la cabeza ninguna carta que diga, ah, sí, esta carta con Coordinate era buena. Es que no me viene a la cabeza ninguna. Y Sacrificio, yo fui de los primeros que dije, buah, esta mecánica está absolutamente destruida, el Conde Dooku va a ser increíble. Luego resulta que ni tiene suficiente soporte, las cartas que tienen el sacrificio o no tienen suficiente efecto como para impactar la partida o son demasiado caras incluso con el sacrificio y te acabas quedando en un quiero y no puedo. Pero ninguna de las dos mecánicas ha sido relevante en absoluto para el juego. O sea, los líderes, Grievous y Ahsoka de los starters, absolutamente desconocidos. Y a nivel juego y demás, es que no... O sea, sí, se ve algún Dooku por ahí y tal, pero es que no han tenido ningún tipo de impacto en el juego. Pero ninguno. Y la otra es simplemente lo de los tokens. Lo de meter fichas. Que lo de meter fichas, pues sí, es algo útil. Vader Naves juega con fichas. Pues creo que ya hemos terminado, ¿no? Creo que ya hemos terminado. O sea, es que muy poca interacción con fichas realmente. O sea, sí, sé que hay más cartas. Rex juega con fichas, tal, pero que tengan impacto en el juego a nivel real, yo creo que muy poco, ¿eh? Y es un poco diferenciar entre competitivo y casual, que veo que aquí lo hacen, ¿no? De decir, bueno, es que esto lo diseñamos pensando en la gente más casual, esto lo diseñamos pensando en la gente más competitiva. Yo todavía no he visto a nadie jugando casual en Star Wars. Quiero decir, yo voy a un showdown que nos convencieron por activa y por pasiva de que era un evento casual, y yo voy a un showdown y toda la gente que está jugando el showdown está jugando los 3-4 mazos meta. Y voy a un PQI normal que lo estén jugando, pero es que voy a un torneo de tienda y la gente está jugando mazos meta. O sea, yo no he llegado nunca a la tienda y me he encontrado allí 4 o 5 personas diciendo, hey, estamos jugando casual, mira, yo llevo Jyn Erso, yo llevo Cassian, yo llevo no sé qué. Es que a mí no me ha pasado nunca. Si a vosotros os ha pasado, primero, enhorabuena, porque ojalá, porque a mí me encantaría sentarme a jugar en plan casual con la gente y con mazos fuera de meta y todo el rollo, pero es que no lo he visto nunca, Entonces no veo tampoco tanto ese hincapié de decir, no, es que esto ha fallado para el competitivo, pero en casual está funcionando, ¿sabéis? Desafortunadamente fallamos por un enorme margen en nuestros cálculos. De las 3 colecciones de 2024, el ocaso de la República es la más floja. Sí. Hay un puñado de factores que contribuyen a que esta colección resulte un producto final tan poco satisfactorio, pero el mayor, con diferencia, es que el ocaso de la República representa un fallo sistemático del desarrollo. En la Chispa de la Rebelión dispusimos del doble de tiempo para el desarrollo, con 1/3 de elementos a tener en cuenta, así que pudimos depurar del todo el equilibrio del metajuego de la colección. A pesar de Boba Fett, me encanta que lo vuelvan a decir. Y si bien Sombras de la Galaxia había cometido algunos fallos importantes, también había logrado varios éxitos, porque en gran parte era una expansión de lo que ya habíamos hecho en la Chispa de la Rebelión. Para cuando le tocó el turno al ocaso de la República, teníamos que gestionar un conjunto total de cartas con el triple del tamaño de la Chispa de la Rebelión, al tiempo que intentábamos mantener el equilibrio entre nuevos estilos de juego y todo ello mientras también nos enfrentábamos a los primeros desafíos de diseño de salto a la velocidad de la luz y creábamos un nuevo formato Twin Suns. Vale, yo aquí quiero decir dos cosas, ¿vale? La primera, estaban diseñando o desarrollando Twilight mientras diseñaban Lightspeed y creaban Twin Suns. Chico, repártete un poquito las cosas, haz 2 equipos y que un equipo esté con una colección y el otro con la otra. Cuando uno se quede más libre, métete con el formato. Pero Twin Suns realmente ha tenido muy poco impacto en el juego, sobre todo porque no tiene ningún tipo de soporte. No han sacado ningún producto específico para Twin Suns. No han sacado ningún mazo preconstruido para Twin Suns. No han sacado ninguna cosa que digas, esto es soporte para Twin Suns, ¿vale? Nada, absolutamente nada, cero. Lo único que ha salido como soporte para Twin Suns son accesorios, tipo, pues aquí tienes una cajita para 2 líderes, aquí tienes unas fichitas para tener la iniciativa de los diferentes tipos y no sé qué. Pero soporte desde el juego para Twin Suns, ni se han diseñado bases pensadas en Twin Suns, ni se han diseñado líderes pensados para Twin Suns, no se ha diseñado nada pensado para Twin Suns, no se ha sacado producto específico para Twin Suns, lo dicho. Mazo preconstruido, Leia y Luke rebeldes, tal, no sé qué, no sé, algo así, ¿sabes?
te saco dos, yo qué sé, como hace Magic con los mazos preconstruidos de Commander. Nueva colección de Star Wars, tienes tus Spotlight Decks para jugar Premier y tienes estos dos macitos que son para Twin Suns. Te viene Han Solo con Leia y te viene, yo qué sé, Kanan Jarrus y Hera Syndulla. Oye, pues ya es un incentivo, ya dices, mira, pues me pillo este preconstruido, mi colega se pilla el otro y vamos a jugar un poquito de Twin Suns así por diversión. Ya es un incentivo, pero es que estás desarrollando un formato que te está quitando tiempo de desarrollar bien las colecciones cuando luego no le vas a dar apoyo. Que entiendo que esto cambiará en el futuro y en el futuro se le dará más apoyo y tal, pero bueno, es un decir. Vale, las abrumadoras perspectivas del diseño del Ocaso de la República nos llenaban de ansiedad, específicamente cuando teníamos que considerar todo lo que no sabíamos. Nos daba tanto miedo crear por accidente algo demasiado poderoso que acabamos cortándonos las alas nosotros mismos. Esto es una cagada monumental. Tienes los baneos, las suspensiones, como lo quieras llamar. No tengas miedo. Empuja, desarrolla, crea, haz cartas que estén rotas. Esas cartas que están rotas venden cajas de sobres. Y esto es una realidad. La gente quiere que le salga un Vader y se compra una caja a ver si le sale un Vader porque le cuesta lo mismo la caja que el Vader. Esto es una realidad, ahora ya no pasa tanto, pero es una realidad. Entonces, chico, sácame cartas rotas, empuja, que las legendarias de verdad sean legendarias, que tú cuando veas una legendaria veas un Devastador, veas un Avenger, veas un Cat Bane, por ejemplo, y esto es dentro de esta colección, o sea, un Cat Bane, pero que no veas una legendaria y digas, oh, The Father, ¿sabes? Que dices, pero ¿esto para qué lo quiero? O sea, tiene que haber este tipo de valentía por parte del equipo de desarrollo de decir, voy a meter aquí esto que va a levantar todo el meta y se va a acabar que la gente juegue los mismos mazos del set 1 porque con esta legendaria lo cambio todo, tal, no sé qué. Chico, hazlo. Que luego es un error y luego resulta que te has cargado el juego y no sé qué, pues lo baneas, van de emergencia, en plan, mira, no vamos a esperar ni 2 meses. Esta carta hemos visto que es un problema. Vale, ahora ya lo sabemos. Pero no tengas miedo, tío. Sácala, luego banéala si hace falta. Yo me quejaré el primero cuando la banees porque me habré gastado dinero en ella. Pero es lo que hay, tío. Lo que pasa es que si sacas cartas que son todas descafeinadas, solo se juegan las originales, solo se juegan las del set 1, solo se juegan las que son buenas. Entonces realmente no estás aportándole nada al juego con tus nuevas colecciones. Y que te saquen cartas, y aquí estoy hablando de Jump to Lightspeed, estoy hablando de Twilight, que te saquen cartas infrecuentes mejores que legendarias, es un absoluto sinsentido. Pero un absoluto sinsentido. Porque el meta al final lo acaban decidiendo cartas infrecuentes, que oye, mejor para nuestro bolsillo, las cosas como son. Los que queremos completar la colección preferimos gastarnos 6 euros en una legendaria que no 30, está claro, pero a la hora de jugar, solo se van a jugar las infrecuentes, entonces ¿para qué estás sacando más legendarias por colección? Si realmente no van a tener ningún tipo de impacto, ¿no? Pero bueno. Quizá esto explique por qué tantas unidades únicas raras y legendarias parecen débiles comparadas con las de las dos colecciones anteriores. Correcto. Muchas de ellas fueron más potentes en diversas etapas del desarrollo, pero la incertidumbre de que se nos hubiera pasado algo nos llevó a reducir su potencial para evitar posibles fallos. Esto es el efecto Boba Fett. Esto de aquí es el efecto Boba Fett. Nos hemos columpiado con Boba, lo sacamos demasiado fuertes, no nos dimos cuenta, igual esto nos parece bien como lo hemos desarrollado así, pero a lo mejor es el mismo caso que Boba. Igual aquí lo estamos probando y nos parece bien y luego resulta que nos hemos olvidado de algo y está súper roto. Vamos a nerfearlo por si acaso. Chico, no es el camino. O sea, no es el camino. Yo creo que no es el camino. Creo que sacar adelante un juego con miedo a que las cartas sean buenas, creo que es un error espectacular. Y esto, vuelvo a decir, todo lo que digo en este vídeo es opinión personal, podéis estar de acuerdo, podéis estar en contra, pero yo lo veo así, vaya. Por su parte, las cartas infrecuentes no sufrieron el mismo nivel de escrutinio, ya que eran más simples y por tanto más predecibles, y por eso son todas mucho mejores, lo que tuvo como consecuencia la extraña distribución de valores numéricos en esta colección. Y este miedo a arriesgarse se extendió más allá de las unidades únicas, porque lo que podría haberse convertido en un arquetipo de mazo de primera, sacrificio separatista, acabó tropezando antes de llegar a la línea de meta. ¿Por qué? Porque nerfearon todas las cartas antes de salir. Lo que resulta desafortunado, ya que sacrificio era una de las mayores virtudes del diseño de esta colección, que te permitiese gestionar los recursos de una forma diferente, era extremadamente divertido y emocionante para los jugadores, y habría un montón de posibilidades en la construcción de mazos. Es que esto es literal lo que nos pasó, o sea, cuando hicimos la tier list de los líderes de esta colección, que la hicimos además en el podcast antiguo, con Alex, con Koch, con Pepe, todos decíamos, joder, es que Dooku va a estar broken, porque tiene una mecánica que te permite explotar la partida de una manera,
Pero luego resulta que te pones a ver las cartas con sacrificio y es que no tenías nada a dónde ir con esas cartas. Es que los separatistas no tenían nada de impacto, las cartas con sacrificio tampoco, y al final el líder acabó en el olvido cuando tenía el potencial para haber revolucionado el juego. Y eso da mucha pena, y que todo sea por puro miedo de decir, no quiero romper esto, no quiero sacar algo roto, o no quiero sacar algo demasiado fuerte, voy a cortarme y voy a nerfearlo todo. Me da mucha pena que esto sea así. Pero bueno, si hubiésemos hecho más eficientes los generadores de fichas y más potentes las cartas de sacrificio, probablemente habría sido la mecánica estrella de la colección, correcto, tal como se publicaron a los pobres Nut Gunray y Conde Cucu. El Conde Cucu les está costando encontrar un hogar, claro. Lo que me lleva el Conde Cucu. Soy tontísimo, tío. A partir de ahora ya, hasta que se me olvide, se va a llamar el Conde Cucu. Lo que me lleva a uno de los apartados más exitosos del Ocaso de la República, sus líderes. Puede que Nut demostrase ser demasiado débil y que Anakin Skywalker haya sido demasiado dominante en el formato de preselección, de draft. Pero en general los líderes de esta colección fueron diseñados y desarrollados extremadamente bien. Yo aquí tengo una pregunta. ¿Cuántos de los que veis este vídeo jugáis draft o sellado de Star Wars si no es el evento de la presentación de la nueva colección? Porfa, decídmelo en los comentarios. Yo de verdad tengo esta genuina pregunta y esta genuina duda. Yo no he visto en mi vida a nadie jugar un draft de Star Wars Unlimited. Y presentaciones, el sellado de las presentaciones, pero fuera de eso no he visto a nadie jugar un sellado de Star Wars Unlimited. Tengo pura curiosidad por saber cuánta gente jugará draft y sellado de Star Wars Unlimited. Anakin Skywalker, Jango Fett y Quinlan Vos han aparecido de forma continuada entre los mazos mejor clasificados en torneos y el número de líderes poderosos pero no determinantes es muy elevado. Si acaso, muchos de estos líderes como Padmé Amidala y el Conde Dooku no pudieron revelar su verdadero potencial porque el resto de la colección era muy débil e incapaz de apoyarlos como merecían, Nala Se, Yoda, Conde Dooku, Wat Tambor, Capitán Rex, Asajj Ventress y Canciller Palpatine o Darth Sidious han disfrutado de una gran popularidad en el juego informal y se han visto ocasionalmente en los resultados de torneos. Yo es que lo del juego informal no lo veo en ningún sitio, supongo que algo habrá para que ellos tengan esa data, pero yo no veo eventos casuales y tal para decir, hostia, es que en Nala Se se juega mucho, Asajj Ventress se juega mucho en casual, tal, Wat Tambor, no, yo no lo he visto, vaya. Como la persona que heredó la dirección de diseño de la colección y modeló estos líderes, me siento extremadamente orgulloso de ellos y me emociona ver la variedad y diversión que han proporcionado a los jugadores. Vale. El otro gran logro de la colección es lo única que resulta como entorno de juego. Oye, ¿no van a hablar de Jango Fett, tío? A ver, Jango Fett realmente, el error de diseño que tiene Jango Fett es que cuando está desplegado no está limitado a una unidad, que puedas agotar todas las unidades. Ese era el error de diseño de Jango Fett. Si no hubiera sido por eso, Jango Fett no estaría suspendido a día de hoy. Otra posibilidad era no haber suspendido a Jango Fett y haber suspendido solamente al War Juggernaut para que no agotase una mesa entera, que era lo que decidía las partidas realmente. Pero bueno, yo qué sé. Vale, seguimos. El otro gran logro de la colección es lo única que resulta como entorno de juego para los formatos limitados. Vuelvo a lo mismo, yo de verdad que no he visto nunca a nadie jugar limitado. Esto se debe en parte a que los problemas de desarrollo de la colección no están presentes, que la potencia general de las cartas sea inferior en el Ocaso de la República que en la Chispa de la Rebelión y Sombras de la Galaxia. No es un problema en estos formatos, claro, porque solo están las cartas de la misma colección. Y en parte a que la colección fue capaz de ser sencilla al tiempo que cambiaba de forma fundamental la pauta de juego con la introducción de los droides de combate y los soldados clon. Sí, Anakin modificó un poco el entorno de preselección, de draft, pero por lo demás creo que el Ocaso de la República va a ser recordado con cariño por lo dinámicas y divertidas que podían ser sus partidas de formatos limitados. Lo dicho, si de verdad hay gente que juega limitado y me dice, buah, sí, ha sido increíble este set, tal, pero es que no puedo opinar porque no he visto nunca a nadie jugando limitado. Lo que lamento personalmente de mi papel en el Ocaso de la República es la selección de personajes. En este momento dábamos por hecho que solo con incluir un personaje en la colección, ya fuese como líder o unidad, ya cumplíamos con las expectativas de jugar con él, pero no fue así. La ausencia de un nuevo Obi-Wan Kenobi fue extremadamente obvia para muchos. Del mismo modo, infravaloré gravemente la cantidad de jugadores que querían jugar con el comandante Cody y los relegué a ser solo una unidad. Pensándolo ahora, la versión líder de Rex debería haber sido el comandante Cody y la versión de líder de Quinlan debería haber sido Rex. Lo siento, Quinlan.
Afortunadamente esta fue otra lección que no tardamos en aprender, que Luke y Vader tengan unidades piloto además de líderes en salto a la velocidad de la luz, es un resultado directo del error en el ocaso de la República. Muy interesante esto. Dicho todo esto, la conclusión que podemos obtener del estudio del ocaso de la República es que la colección fue un éxito de diseño y un fracaso de desarrollo. Internamente sigue siendo, o sea, damos por hecho que diseño es crear las mecánicas, meter los personajes, arte, todo este tipo de cosas, y desarrollo es el balance, ¿vale? El decir, bueno, pues esto va a ser un 4.6, esto va a tener coste 3, esto va a hacer tal, ¿vale? Internamente sigue siendo la vara de medir para lo que queremos que hagan nuestras colecciones a nivel de diseño, porque según esos parámetros, complejidad de cartas, mecánicas, creatividad en el diseño, variedad de líderes, representación temática, etc., fue un gran éxito, pero también sirve de advertencia en el desarrollo. Por espectacular que sea la colección, si es demasiado débil, nadie querrá jugar con ella. A veces es necesario arriesgarse para tener éxito, efectivamente. Y tras fallar en el desarrollo de las fichas de unidad en el ocaso de la República y ver cómo se han estado jugando en salto a la velocidad de la luz, estamos empezando a entender mejor cómo desarrollarlas en el segundo y tercer año del juego. Sí que es verdad que las fichas de TIE han sido más útiles, las de X-Wing no tanto quizá, pero las de TIE sí que han sido bastante más útiles. Bueno, con la idea del... ¿cómo se llama? Joder, no me sale, tío. Bueno, yo qué sé, ahora no me sale, yo ya lo diré. Mirando al futuro de Akbar, el mazo de Akbar sí que pone más fichas de X-Wing, supongo. Mirando al futuro en 2025. En definitiva, hemos aprendido mucho desde que se crearon estas colecciones en 2021-22 aproximadamente. Tanto nuestros éxitos como nuestros fracasos nos han enseñado muchas cosas del proceso de diseño y desarrollo en Star Wars Unlimited, y las hemos estado poniendo en práctica activamente. El año que viene regresaré para comentar cómo nos fue en 2025, pero hasta entonces aquí podéis leer algunas de las lecciones sobre las que hemos estado hablando en estos años. Debemos diseñar cartas y mecánicas que pongan de relieve las mecánicas básicas que hacen divertido Star Wars Unlimited, coincido. Star Wars es una propiedad intelectual alucinante y mientras más nos centremos en los personajes y momentos que gustan a los aficionados, más emocionante les resultará el juego, coincido. Necesitamos ser diligentes para asegurarnos de que no estamos abarcando demasiado con cada nueva colección, porque esto nos puede llevar a que se pierda su simplicidad o identidad, coincido. No podemos estar asustados de correr riesgos con nuevas pautas de juego y debemos tener una idea clara de lo que es una carta equilibrada para contar así con la confianza necesaria para aumentar la potencia de una carta emblemática. Me parece correcto también. Yo creo que aquí lo que les falta es equipo de testeo. Creo que tienen muy poco equipo de testeo y por eso no llegan a saber el poder real de las cartas. Y por otro lado, habría que hacer hincapié un poquito en aquello que pasó de que la colección del set 5 se sacó antes de tiempo porque se descubrió que había gente que tenía información privilegiada, entre ellos creadores de contenido, y eso te lleva a pensar si están utilizando a creadores de contenido americanos para darles esa colección y que testeen ellos antes, lo cual les da una ventaja increíble a nivel competitivo para los eventos grandes. Y eso explicaría muchas cosas, también os lo digo. Pero no lo podemos saber a ciencia cierta, entonces pues no podemos tampoco... Tener muchas unidades no es una ventaja en sí misma, podemos ser más generosos con la creación de fichas de unidad. Bueno, me parece un poco más irrelevante, pero bien. Y por supuesto la lección final, ninguna colección será perfecta, mientras sigamos aprendiendo y mejorando en nuestro oficio, más oportunidades habrá de crear cartas y mecánicas increíbles para este juego que todos amamos tanto. Que la fuerza os inspire para probar cosas nuevas. Bien, pues este es el artículo, la verdad me gusta, creo que demasiado benevolentes con la primera colección, creo que demasiado críticos con la segunda. O sea, me parece que la primera no fue tan buena como nos la ponen aquí y la segunda no fue tan mala como nos la ponen aquí. Y creo que coincido un poco con la tercera en el sentido de que a nivel diseño está guay, a nivel introducir mecánicas, todo este tipo de cosas, pero la cagaron mucho con el balance. O sea, no puede ser que las infrecuentes sean mejores que las legendarias, y esto es algo que, ojo, se ha repetido en el set 4 y se ha repetido en el set 5. O sea, aquí hay mucho trabajo por hacer y no se ha hecho todavía para el set 4 y para el set 5. Vuelvo al ejemplo de el Mandaloriano infrecuente del set 4, vuelvo al ejemplo de la Ahsoka Tano rara del set 4... Vuelvo al ejemplo de... ¿La Ahsoka Tano rara era del set 4? Yo creo que sí, ¿no? La que agota cosas cuando descarta, yo creo que sí. Vuelvo al ejemplo de Ki-Adi-Mundi infrecuente en el set 5. O sea, es que no tiene ningún tipo de sentido un Ki-Adi-Mundi infrecuente en el set 5 que tenga tanto power level como para que en todas las listas que veas sea considerada la mejor carta de la colección, siendo infrecuente.
O sea, tú ves una lista, en plan top 10 cartas de Star Wars Unlimited Leyendas de la Fuerza, y en la gran mayoría de listas que vas a ver, de las 10 cartas, vas a encontrar 5 infrecuentes, 4 o 5 infrecuentes, vas a encontrar 3, 4 raras y vas a encontrar 2, 3 legendarias. En plan, es que no vas a encontrar más de 2, 3 legendarias porque realmente no las hay que tengan ese impacto, que sean tan buenas. Pero bueno, en fin, pues ya nos hemos pasado de la hora de vídeo, así que nada, se celebra. Creo que voy a empezar a brindar cada vez que pasemos de la hora de vídeo. Y nada, muchísimas gracias como siempre por haber visto el vídeo y por estar aquí apoyando el canal. De hecho, bueno, vuelvo a reiterar las disculpas por la falta de vídeos últimamente, pero es que no me da la vida para tanta cosa. Y de cara al veranito, pues retomaremos otra vez un poco de ritmo, ahora con la nueva colección y eso, retomaremos un poquito de ritmo otra vez con los vídeos de Star Wars Unlimited. Y bueno, vuelvo a recordaros que a final de este mes, el 25, 26 y 27, tenemos el stream oficial en español del Galactic Championship. Así que a tope con eso. Muchísimas gracias como siempre por haber visto el vídeo, por apoyar el canal. Nos vemos en el próximo y un abrazo, gente. Chao.